Estamos en 48 caminos, hoy vamos a ver el camino 42. El número 42, el camino número 42, es Ma'amidó a la Shalom. Es un segundo Ma'amidó. El primer Ma'amidó fue el de la semana pasada, el Ma'amidó de... y lo para en el Emet. Y a continuación lo tiene que parar también en el Shalom. No había preparado, antes de que conversáramos la semana pasada, no había preparado esto, así que todo lo que hablamos de Shalom la semana pasada era 100% de lo que teníamos que hablar también en esta semana, así que vamos a repetir una parte, solamente como para aquellos que nos están mirando. Ma'amidó la Shalom. Ma'amidó es hace que se pare. Y con ahí, al es sobre. Hashalom, la paz. Esa es la traducción normal. ¿Sí? Peace. Ahora, el concepto de paz, como dijimos la semana pasada, ahora vamos a repetirlo un segundillo, solamente para establecer el tema. El concepto de paz al que nos estamos refiriendo es de armonía, no de paz. Porque la paz es la ausencia de conflicto, de guerra, lo que no implica que las cosas estén en su lugar, que las cosas estén ordenadas y cada cosa esté en su lugar. Me estoy moviendo así porque tengo frío, por si acaso, no porque esté haciendo nada raro, ¿okay? Para que no se rían después cuando me representan en ningún lado. La paz, como dijimos la semana pasada, es la ausencia de conflicto, de guerra, pero de guerra explícita. La armonía es la ausencia de conflicto absolutamente ausente, no existe el conflicto. Lo que nosotros estamos buscando es la armonía y no la paz. Dijimos varias cosas respecto a eso la semana pasada y voy a repetirlas varias porque son atingentes a este nuevo camino antes de avanzar. Pero primero vamos a establecer cuál es el problema. El problema fundamental que tenemos es que una persona que tiene un conflicto, puede ser un conflicto externo o un conflicto interno, por definición no está en paz y por definición no tiene armonía. Por lo tanto, vemos en forma automática que todo conflicto, todo disgusto, toda pelea es una manifestación de una falta de armonía interna de la persona, no de lo que el otro hace. Si yo estuviera armonizado internamente, no tendría por qué tener ningún tipo de conflicto. Y por lo tanto, incluso que alguien me grite, no tiene por qué afectarme. El hecho que me afecta es una demostración de que en ese aspecto tengo algo que no está en armonía. ¿Ok? Un segundo, sí. Pero tú dijiste que la Mara que trae que hay un momento de Mejamá y hay un momento de... Somos Amelech. Ok. ¿Sí? Okay. Es un momento de Mejamá y un momento de Shalom. Mejor. Hay un momento que tenemos que estar en conflicto interno, no entiendo. Correcto. ¿Cuándo hay un conflicto interno necesario? Muy bien, la pregunta es muy al lugar. Okay. Excelente. Está escuchando bien. Entrenando. El conflicto interno vale la pena cuando es un conflicto que manifiesta un conflicto real. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Vienen los musulmanes a atacar al mundo occidental. ¿Cómo está pasando hoy? ¿Hay un conflicto? Sí, hay un conflicto. ¿Hay armonía? No, no hay armonía. ¿Cómo se consigue la armonía? Eliminando el conflicto, es decir, eliminando el conflicto armado o eliminando el conflicto be'etzem, el esencial. Necesariamente para eliminar el conflicto se requiere armonizar a las partes, porque si no va a haber guerra permanentemente, solo que va a ser una guerra disfrazada. La única forma en que haya paz
es que se armonice, y la armonización a veces requiere guerra. Eso es curioso. Pero como decíamos la semana pasada, esto es justamente el problema. Si yo no estoy dispuesto a buscar la armonía, solo busco la paz, entonces lo que estoy construyendo es la guerra. Si yo no estoy dispuesto a luchar, a tener una guerra para armonizar las cosas, no estoy en condiciones más que de conseguir paz, es decir, ausencia del conflicto explícito. Pero el conflicto se va a mantener y eventualmente va a reventar. No porque yo lo haga reventar necesariamente, pero en algún momento se va a llegar a un límite en el que la presión sea tal que se genera una guerra. ¿Me puedo explicar cómo una guerra ayuda a hacer la armonía? Tengo un niño. Un niño que quiere que yo le pase algún juguete que le hace daño. ¿Cómo le hago bien al niño? ¿Le paso el juguete o no le paso el juguete? No le paso el juguete. Si le paso el juguete le hago daño, ¿correcto? Eso es un conflicto con el niño, ¿correcto? ¿Hasta qué momento hay conflicto con el niño? Hasta que no entiende o acepta que no puede jugar con eso. Correcto, que le hace daño. O sea, si yo tengo una visión que es preferible a la visión que tiene el niño, y es argumentada y razonable, mejor que la del niño, y el niño tiene un problema con esa visión, va a estar en conflicto conmigo. Y yo voy a tener que aplicar la fuerza, quitarle el juguete. Esto es lo mismo. Si tenemos un conflicto entre dos lados, cualesquiera dos lados, y en el conflicto uno cree que tiene la razón y el otro cree que tiene la razón, y los dos están peleando, claramente el conflicto existe y la armonía no se puede alcanzar, a menos que ambos estén dispuestos a desafiar sus posturas y sentarse a conversar. No eliminar el conflicto armado, porque eso no va a resultar. Lo que hay que hacer es eliminar el conflicto be'etzen, la raíz del problema. Y para eliminar la raíz del problema, tengo que asumir que el problema es conversable. Ahora, si uno dice es conversable para ti, pero lo mío no es conversable, entonces es como el niño. Yo quiero el juguete. Sorry, el juguete hace daño, no te lo voy a pasar. Y si yo no pongo con fuerza que el niño no tome el juguete le va a hacer daño. Así que por el bien de aquel que está empecinado en conseguir lo que quiere, como por el bien de aquel que está en desacuerdo, si no hay conversación, no queda otra que hacer la guerra. O sea, la guerra viene apropiadamente cuando la única forma de alcanzar la armonía es por medio de la fuerza. Pero siempre el objetivo debe ser la armonía, no la paz, porque en la paz no se consigue nada. Y si no, mire lo que nos pasa con Gaza. Hacemos la paz todo el tiempo y ellos no, todo el tiempo. Y nos siguen tirando misiles, y nos siguen tirando túneles y cuchillos y bombas y disparos y lo que fuera, y nosotros tratamos de hacer paz. No hay cómo. No se puede. ¿Cuál sería la No va, forma de o sea, llegar al mundo? va a haber paz, pero esa paz, por definición, tiene un toque, tiene una duración. Eventualmente van a considerar que tienen mejor armamento suficiente para atacarnos de nuevo, y van a empezar de nuevo. Y es lo que ha pasado todo el tiempo. Llevamos 10 años con el mismo problema exactamente igual, y 4 años antes con el mismo problema en otra faceta, porque todavía no tenían Gaza, pero exactamente el mismo problema. Entonces, el punto es que hay que armonizarlo. ¿Cómo se armoniza? Ellos tienen que llegar a la conclusión de que nosotros vamos a quedarnos aquí, o nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que nos tenemos que ir. Porque esas son las dos posturas que existen. Y hay que sentarse a conversar. O ellos se quedan y asumen que nosotros también, o ellos se van, o nosotros nos vamos.
No existen más opciones. O sea, la última opción es que nos vayamos todos, pero eso no sé si es parte del Heshbon. Entonces nos quedan tres opciones. Que ellos se quedan y nosotros no. Que nosotros nos quedamos y ellos no. O que nos quedamos los dos. En cualquiera de esas tiene que ser una solución de forma que llegue a la armonía. Si ellos no están dispuestos a transar su cultura para que haya armonía, que no están dispuestos a hacerlo. Y nosotros, por los derechos humanos, curiosamente, no podemos hacerlo, entonces no podemos llegar a la armonía. Y eso es donde estamos parados. Sí. Entonces la armonía vendría siendo como una guerra de ideas, no una guerra de... En principio debe ser una guerra de ideas, pero hay veces en que hay al menos uno de los lados que está empecinado y no hay mucha vuelta. Hay que llegar a los puños, Pero no hay vuelta. nosotros estamos haciendo las dos cosas. Intentamos hacer las dos cosas. O sea, nos defendemos, pero estamos haciendo algo que no es razonable, no es inteligente. Claramente, porque estamos parados en el mismo lugar hace 67 años. Entonces hay algo que no es inteligente de lo que estamos haciendo. Pero entonces se necesita que las dos partes quieran trabajar Correcto. para generar esa armonía. Si Correcto. una de las dos partes no quiere, entonces... Hay que No generar puede. una buena motivación. Pero cuando es otra persona con quien yo tengo que hacer... Está libre albedrío de la otra persona. Cierto, 100%. Y por eso tengo que actuar con una buena motivación para que el otro también quiera. Eso fue lo que pasó con Egipto. Firmamos la paz con Egipto, ¿por qué? Porque tuvieron una buena motivación para hacerlo. Si no, no hubiese sido. ¿Correcto? Y con Firmamos la paz buscamos con armonía. Jordania porque tienen una buena motivación para estar en paz con nosotros. Su existencia depende de que nosotros existamos. Así que tiene una excelente motivación para estar con nosotros. En paz. ¿Nos van a querer? No. No nos van a querer. Pero por lo menos no nos van a odiar. Tanto. A mí no nos están matando a nosotros todo el tiempo. No, no quieren matarnos. Y de hecho el rey está en armonía, o sea, el reinado de Jordania está en armonía con Israel. Desde la paz y de hecho desde antes. O sea, que hay armonía. Hay armonía. Y en el caso de Egipto también hay armonía. No con el pueblo, con los dirigentes. Pero eso es lo que basta en estas condiciones. Menos mal que hay ejemplo de armonía de Rabén. Porque hay armonía, porque a ellos les conviene y tenemos un fin común, la existencia. Eso no es armonía real. Porque No es armonía real. conciencia. Mejor. No es armonía completa, pero es una parte de la armonía. Ellos aceptan que nosotros estemos, nosotros aceptamos que ellos estén y trabajamos en conjunto. Pero en cualquier momento puede estallar. Siempre y cuando la cultura de ambos lados lo permita. De hecho, justamente en este periodo, este último periodo, desde que surgió Sisi, el presidente actual de Egipto, hay un cambio cultural que él está implementando, que está haciendo que haya más posibilidades de paz armónica entre Israel y Egipto. Porque Israel siempre ha querido la paz armónica con todo alrededor. No es la intención salir a conquistar a nadie, a pesar de lo que pudieran decir muchas personas. El punto es que ellos no querían. Ahora Sisi encontró que había un buen partnership, así una buena sociedad que se podía hacer con los israelíes, y eventualmente está generando un cambio a nivel político, a nivel religioso y a nivel cultural. Todavía hay mucho camino por andar, pero los árabes tienen la característica de que sus gobiernos democráticos duran lo mismo que una dinastía, así que no puede ser que tengamos tiempo para que esto funcione. ¿Okay? Entonces, el punto aquí, claro, es que cuando tenemos un conflicto, el conflicto hay que enfrentarlo, no hay que esconderlo. ¿Sí? Cuando se soluciona el conflicto, entonces hay armonía. Si no se soluciona el conflicto, se escondió el conflicto sigue existiendo. ¿Okay? Entonces, todos nosotros estamos buscando armonía. Todos queremos llegar a la armonía. La pregunta fundamental aquí a hacerse es: ¿cuántos estamos dispuestos, quiénes están dispuestos a hacer el trabajo del conflicto?
de enfrentar el conflicto para llegar a la armonía. ¿Y cuántos? No. Y por ende van a buscar la paz. Pero la paz como una ausencia del conflicto explícito, no como la paz de Emet. Toda vez que haya conflicto, van a estallar problemas entre personas y entre países. Y todos son reflejos de una falta de armonía interior de las personas. ¿Ok? Siempre. Y eso lo podemos ver muy fácil. Desde el punto de vista de la filosofía judía es tremendamente trivial eso. ¿Para qué Dios creó el mundo? Dice la Gemara, Kol Adam tzarich lomar, ena olam nivra ela bishvili. ¿Sí? Una frase que hay una canción de Joseph Carduner muy buena al respecto, muy simpática al respecto. El concepto es, toda persona debe decir, el mundo no fue creado sino para mí. Macabana. ¿Cuál es la cabana de esta frase extraña? Toda persona debe pensar, debe estar consciente que el mundo no fue creado sino para esa persona. ¿Cómo? Si solo fue creado para esa persona, entonces para todo el resto de nosotros, no. No, fue creado para cada persona por separado. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros experimentamos es una manifestación creada para nosotros. Dios se comunica con cada uno de nosotros en cada aspecto de la realidad todo el tiempo. Porque la realidad, todo lo que experimentamos, toda la realidad que vivimos, es una manifestación de lo que Dios está creando para que yo lo perciba. ¿Correcto? En esas condiciones, si hay un conflicto y hay alguien que me viene a molestar, no es alguien que me viene a molestar. Dios me está mandando algo para algo. Me está mandando un alguien que me moleste. ¿Para qué me lo manda? ¿Qué es lo que significa que algo me moleste? Volviendo a nuestro... Significa que... ¿Qué es lo que es la molestia? Algo me molesta. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Sí? Es una emoción. ¿Qué es lo que son las emociones? Son sistemas automáticos del cuerpo para detectar algo. ¿Qué detecta la molestia? ¿Perdón? Incongruencia con mi forma de pensar. Correcto, una incongruencia con mi forma de pensar. Eso me molesta. Me molesta la gente cuando no piensa como yo. Me molesta la gente cuando hace cosas que no me parecen. Me molesta... ¿Ok? ¿Quién mandó a la gente que haga cosas que me molestan? Hashem. No entiendo, pero no hace sentido. Porque se me molesta que la gente está pensando en una cosa que va en contra de lo que yo pienso. Entonces va en contra del coso de que me molesta porque yo estoy haciendo lo mismo. ¿Por qué va a ser distinto a eso? ¿Qué es lo que me está mostrando Dios? Hay algo que me molesta. Una vez yo estaba en una clase con Moti Berger y me dijo, y contó algo que no sé, nunca lo he leído en alguna parte, pero lo cito de parte de él porque de ahí lo recibí. Moti Berger, un rab americano muy brillante. Y dijo que él mencionó creo que era un midrash, que decía que cuando venga el juicio a los 120 años, entonces van a decir, ¿te molestaba esto? Sí, y van a rebobinar la película y van a decir, ¿y entonces por qué hiciste esto? ¿Te molesta que la gente te grite? Entonces, ¿por qué gritaste acá? ¿Te molesta que la gente no respete al resto? ¿Por qué no respetaste tú? Porque cada vez que me molesta algo del resto, es algo que no es congruente con lo que yo pienso que tendría que ser. Ahora, yo tengo una buena intuición de lo que tendría que ser, siempre y cuando no sea para mí. A veces cualquier cosa que Entonces Dios me manda a gente que me molesta para que yo vea que yo tengo un problema. Pero yo, por ejemplo, a mí me molestan los asesinos y no por eso yo tengo una incongruencia. ¿Por qué te molestan? Porque matan gente. Eso no es una molestia. Es un problema que hay que resolver. Es una molestia.
La molestia es que te levantas en la mañana enojada por algo. Una molestia es alguien te dijo algo que encontraste que no era lo que tenía que decir. Una molestia es alguien se comportó mal contigo, justo contigo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Un asesino es un problema social, hay que sacarlo al tipo de la calle. ¿Cómo se hace eso? Es un tema legal. Eso puede molestar. No están haciéndolo con la velocidad que tendría que ser. No lo hacen con la justicia necesaria. No están aplicando los... Eso podría molestar. Eso sí genera una emoción. Claro que es una emoción, pero no es molestia. Pero entonces todo ¿Cómo se podemos llama justificar de eso? esta forma. Obvio. O sea, que Pitom hay algún problema, yo qué sé. A ver. No quiero. Ok. Kitzer, todo lo podemos Kitzer. convertir en una cosa técnica que está alejada de nosotros. Siempre. Se llama libre albedrío. ¿He escuchado hablar de él? Sí, empezamos. Y empezamos de nuevo. O sea que cualquier cosa externa que nos venga a nosotros. Que nos la molesta. Es una señal que Akadosh Baruj Hu nos manda de algo que nosotros tenemos mal. Entonces, si alguien es contra el feminismo es porque ella tiene algo feminista dentro. 100%. Porque le daría pena si no. No es molestia. La pena es algo que no puedo... Cuando tengo un muro que no puedo pasar, ¿sí? Me da pena no pasarlo. No me enojo con el muro. ¿Correcto? ¿Qué me voy a estar enojando con un muro? Es un muro. ¿Ah? Porque no puedo pasar, porque por definición no puedo pasar. Estoy pensando en un muro que no puedo pasar por definición. Tiene 4 kilómetros de altura, 8 de ancho. Imposible traspasarlo, ¿ok? No tengo idea por qué, pero lo que fuera. Esa es la situación. No puedo llegar a solucionar este problema. Como no puedo llegar, me da pena. No me enojo con el problema. ¿Sí? Por eso, o sea, hay gente que cumple mitzvot. Perdón, un detalle. Y esa pena es también una frustración contra la realidad. Pero eso es un tema aparte, es una frustración con Dios. Eso es un tema aparte, ¿ok? Eso no es que yo tengo que cambiar algo respecto del muro. No me enojo con el muro. Tengo que hablar con Dios al respecto. Pero eso es un tema aparte. Sí, perdón. Sí, que gente que cumple mitzvot que se enoja porque los de al lado, o sea, porque el resto no cumple. Ujú. O sea, y hay gente que dice, ay, la verdad que mira lo que te estás perdiendo que no cumplís. Ese podría ser un... Súper ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿Qué? Hay gente que se enoja porque otros no cumplen. ¿Por qué se enoja? Enojarse con el otro, ¿qué implica? ¿Cómo está juzgando al otro? a la misma hora que Como que no cumple, como que... Lo está juzgando mal. ¿Está bien eso? No. Ah, o sea que él tampoco cumple. Esta cosa de sacar pedras en Shabbat, sí. La misma cosa. Cuando una persona le tira piedras a otra en Shabbat, porque Hase Shalom, ¿sí? Son poquititos los que lo hacen, quiero aclararlo por nuestra gente, nuestros amiguitos que nos están mirando. Pero son muy pocos. Pero los que lo hacen que Ilu, que están salvando a alguien. ¿Qué están haciendo, Bijlal? Están tirando piedras. Atacar con una piedra. Si llegaran a hacerle daño a la persona, o hacen algún tipo de daño a la propiedad, tienen que pagarla porque lo que están haciendo es una transgresión de oraita. Segundo, tomar piedras en la calle en Shabbat es asur de Rabanán. Y tirársela a alguien es asur de oraita. Y si le llegan a hacer daño a la persona, es odio tergarúa. Tienen que pagar los daños, tienen que pagar la pezza, la herida, tienen que pagar los daños psicológicos, tienen que pagar todas las consecuencias que pueda tener la cosa, y aparte tienen que pagar una multa. Todo mal. Todo mal. Alágicamente no tienen dónde agarrarse. ¿Por qué están enojados? ¿Y por qué están enojados? Porque estos no cumplen. ¿Y por qué no cumplen? Fíjense, es mejor todavía. Esta gente dice, estas personas no cumplen. Y nosotros somos todos hayabim de cumplir la Torah por Naaseh Benishma. ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es lo que significa Naaseh Benishma? Haremos y entenderemos. En cualquier lashon que sea, la Gemara trae, Naaseh es la raíz del concepto de Kol Israel Arevim Zelazeh. ¿Qué significa? Todo Israel, toda persona del pueblo judío es responsable de que el resto cumpla. Esta persona está enojada
porque el otro cumple. Porque el otro no cumple. ¿Por qué está enojada? Tiene que resolverlo. ¿Por qué el otro no cumple? Debería estar enojado consigo mismo y no con él. Él no está haciendo nada. Cuando uno se enoja con el otro porque ¿cómo es que no cumples? ¿Qué es lo que estás haciendo para que el otro cumpla? Mi Shabbat no es Shabbat completo si no estoy haciendo todo lo posible para que aquellos que no cumplan Shabbat lo empiecen a cumplir. Mi Shabbat no es Shabbat completo si yo no ayudo al resto. Porque Kol Israel, Arevim Zelazé. Si yo no estoy haciendo nada para que el resto cumpla, aquellos que no cumplan, y no hago nada al respecto, es que digo que yo no soy Arev, no soy un aval de nadie. Y por lo tanto, todas las mitzvot no las recibí. O sea que el tipo que está enojado porque el otro no cumple y no hace nada al respecto, que es lo normal, porque entonces no estaría enojado. Lo normal es que una persona, si se enoja, es porque no está haciendo nada. No conozco a ninguna persona envuelta en el mundo de Kirú, y conozco a un montón de gente que envuelta en el mundo de Kirú, no conozco a nadie que esté enojado con los que no cumplen. Nadie. No conozco a ninguno. Y conozco a cientos y quizás miles de personas en el tema. No conozco a ninguno que esté enojado. Y toda la gente que se enojó es gente que no está metida en el tema. Y que además se quiere alejar del tema. O sea que ellos, Dafka, no están cumpliendo por esencia, no están cumpliendo con nada. No es que con un poco, con nada están cumpliendo. Porque Kol Israel, Arevim Zelazé, su parte personal de Seder está muy bien, pero la parte del resto no está. Así que son individualistas, que es justamente lo que le están reclamando al resto. Tishma, ¿cuál es la lógica? ¿Se entiende? El conflicto siempre es mío, nunca es del otro. Ahora, yo puedo optar de dos formas, siempre. Buscar el placer o buscar la armonía y la felicidad. La felicidad, en principio, es mucho más tentadora, siempre y cuando no viniera con tanto trabajo que hay que hacer, porque hay que enfrentar el conflicto. Y el conflicto implica que tengo que cambiar. Y no queremos cambiar. Estamos súper ok donde estamos. Estamos muy cómodos así. Y cuando estamos cómodos, entonces justificamos que el resto es malo. Me quieren hacer cambiar. Déjenme tranquilo como soy. ¿Qué se meten en mi vida? ¿Han visto este tema? Creo que lo hemos comentado. No estoy seguro si lo comentamos o no. Acá. Vieron que el FBI el FBI en Estados Unidos hizo una demanda en contra de Apple para que se abriera los iPhones. ¿Sí? No para que se abrieran los iPhones, para que abrieran 15 dispositivos específicos que tienen que ver con 15 terroristas para poder sacar la información. Apple dijo no los voy a abrir. Analicemos un segundo esto. ¿Por qué Apple diría que no? Para ellos decir ¿Para qué que mantienen la privacidad. A pesar de las leyes, a pesar de lo que quiera el gobierno, tengo que proteger la privacidad. El reclamo de la FBI era, si tengo una orden judicial, si tengo una orden judicial contra un terrorista específico, que me permitan acelerar el proceso de desencriptar la información. Porque la encriptación que tiene Apple es tan buena que no pueden desencriptarla sino con mucho trabajo de computación, muy largo. Y puede tomar tanto tiempo que la información que el terrorista tiene en su iPhone podría salvar vidas. Eso es lo que están pidiendo. Eso es el FBI. Apple no quiere abrirlo. ¿Cuáles son los valores? FBI está considerando que la privacidad de la persona es menos importante que la vida del resto. ¿Correcto? Esa es la consideración. ¿Qué es lo que opina Apple? Al revés, la privacidad de la persona es más importante que la vida del resto. ¿Por qué opina eso? Porque él se encarga de la población, se encarga de salvar vidas. Un segundo. Imagínate. ¿Cuál es el motivo por el que la privacidad de la persona es más importante que la vida? Viene abajo su negocio porque nadie va a Porque viene abajo su negocio. ¿Por qué se le vendría abajo el negocio? Imagínense ustedes que saliera la siguiente propaganda. Señores, nosotros en Apple protegemos más su privacidad que su vida. No importa que la gente se muera, pero nadie va a saber nada de ustedes.
¿cómo quedaría Apple? ¿Bien o mal? Bueno, Pero eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué queda bien? ¿Nos interesa más eso? Porque la gente Porque la gente no- se ¿Cuál es? A nosotros nos interesa más eso. Porque al resto, porque la gente no quiere que el resto se entere de qué es lo que están haciendo, incluso a costa de la vida de otros, no de la suya, pero de otros. ¿Mejor? Porque la gente es egoísta y no solo que es egoísta, la gente es egoísta y quiere que nadie se entere de lo que está haciendo. ¿Por qué? Haciendo las cosas bien. Porque estamos haciendo cosas malas. Esa es la esencia de Apple. ¿De dónde viene el símbolo Apple? ¿Qué es lo que es Apple? ¿Y qué es lo que es la manzana? Ah, es el deseo, el comer del fruto, pero soy con style, así como no stamp, pero no viene de, comer bien y nadie se entera. no viene de Alan Ahora con brillantito. ¿Ah? No Por- viene de Alan Turing. No viene de ahí. Sí, pero La manzana hay viene de dos la- historias, la historia real y la historia marketinera. La marketinera, que estaba él con Steve Jobs en el garage y estaban comiendo manzana y por eso se les ocurrió. Shma, Está clara de No, si tuviera que comer un pepino no había puesto Vamos a pepino. eso, vamos a El código Enigma. El afefón. Dame, amor. No, tampoco es, Tuviera no es como menos relevante. pepino, El no motivo podía por el que poner escogieron pepino. eso es por un tema de marketing. Los nombres, la gente inteligente en términos de negocios los escoge pensando en qué es el impacto del nombre para generar una imagen. Para eso son los nombres del comercio. Entonces, si la gente le gusta Apple, les gusta porque tiene estilo, es clásico, es simple, es fácil, está muy bien. Y aparte, cuida mi privacidad. Yo puedo hacer lo que yo quiera y cuida, y fácil, y es bonito, y cuida mi privacidad. La gente prefiere la capacidad de tener placer de cosas prohibidas a respetar la vida del resto. Esa es la conclusión básica. Y por lo tanto, fíjense lo curioso, Apple está en una guerra con Samsung, con LG y con otras compañías internacionales de manufactura de teléfonos celulares. Pero en esto se unieron. ¿Saben por qué? Porque cuando Apple reclamó y no quiso abrir, subieron sus stocks. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que se sepa. Acá en Israel eso no funciona. Porque la gente sabe que aquí, Behemet, la gente se muere. Allá son 340 millones. Que uno se muera, Tishma, no es tanto. ¿Entienden la lógica? Es macabra. Pero eso muestra cómo la persona, en el fondo, prefiere el placer autodestructivo a la felicidad y la armonía. Este es el problema. Cualquier compañía de teléfono o cualquier compañía así millonaria. O sea, no. Mejor. Apple vende más. Apple vende a pesar de que son peores sus máquinas. Samsung hubieran hablado ahora con Samsung. Ok. No es el punto. No es el punto. El punto es que se unieron porque la estrategia de marketing es buena. Por eso se unieron. No se unieron porque tienen los valores de la privacidad. No Están entiendo algo. Android y... están ahí para ganar plata. Todos estos están ahí para ganar plata. Independientemente que sea la marca que sea. Lo que sea. Ahora, Apple fue Dafka el que lidera el cuento. Pero eso es porque los terroristas tenían estilo. Estilo Apple. Que Android y allí están de acuerdo con que no hablan. Se me feísimo. Si ¿Ah? a LG le hubieran preguntado ahora el teléfono, hubieran también dicho que no. Porque también se De hecho, no. Lo habían abierto. Hay algunas compañías que habían abierto y ahora no están abriendo. Porque la compañía que lidera esta idea, que tiene más claridad de que lo que la gente está buscando, es Apple. Por eso lidera el mercado. No porque tiene máquinas mejores, porque no son mejores. De hecho, son peores. Pero lidera el mercado, porque la gente no se asocia con la máquina, se asocia con el concepto. Y compra por los conceptos, no por las máquinas. Y eso es lo que entendió Steve Jobs. Y por eso creó una compañía tan top. ¿Ok? En esas condiciones tenemos que entender que este es nuestro conflicto permanente. Tenemos que ver que el otro es un reflejo nuestro. Y nuestros problemas son problemas
que se manifiestan en los problemas del resto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de amidó al shalom? Yo tengo que lograr que el resto de la gente esté en armonía. ¿Por qué el resto? ¿Por qué no parto por mí? ¿No sería razonable que, en función de lo que estamos diciendo, yo vea los conflictos del resto o vea las cosas que me conflictúan y yo enfrente mis propios conflictos a través de eso? Que para eso está creado el sistema. El mundo está hecho para que Dios me presente molestias para que yo me vaya reparando. Porque son warnings, son así alertas de donde yo estoy fallando. Entonces, yo tendría que cambiar así. Pero no cambio así. ¿Cómo cambio? Es más sutil. Si yo puedo enfrentar los problemas del resto, yo aprendo mejor. Porque no me afecta directamente. Este es el truco. ¿Ah? Sí. Pero yo puedo decirle a todo el mundo cómo resolver sus conflictos, pero... Un segundo. Como la pregunta es muy buena, denme un segundo, ¿ok? Entonces, si yo logro hacer que el otro se pare en la armonía, es decir, esté firmemente siendo él una persona armónica y sin conflictos con el resto, y yo participé en eso, los conflictos de él se reflejan en mí, si yo quiero. Ahora, ¿cómo se puede hacer para ayudar en eso? Primero, como Leila está preguntando, tiene razón, ¿no? Yo no le puedo ir a decir al resto, mira, yo les voy a contar. Lo que ustedes tienen que hacer a partir de ahora es, porque si yo me paso gritándole a toda la gente alrededor mío y tratando mal al resto de la gente y reclamando por todo lo que sucede alrededor, entonces nadie me va a creer, independiente de que lo que yo diga tenga sentido e incluso tenga razón, que no necesariamente van de la mano. ¿Sí? Entonces, incluso que yo tenga razón, nadie me va a escuchar. ¿Por qué no? Porque tenemos un radar interno, Binat Alev, que nos dice que hay gente que sabe. ¿Cómo sabe? Porque lo aplica. Cuando yo veo a alguien que lo aplica, entonces le creo. Porque cambia su propia vida. Si él está en paz, o ella está en paz, implica que es alguien a quien puedo seguir. Entonces sí hay que empezar por uno. La forma de empezar es primero que uno se asocie intuitivamente con gente que tiene paz interior, tiene armonía interior. Porque uno tiene una sheifá, una ganas de estar en conexión con gente así. Pero Ram, hay gente que le pasa todo lo contrario. Mejor. Que ve a alguien con paz interior y instantáneamente se quiere alejar porque no quiere cambiar. Justamente. En su pregunta está exactamente la O respuesta. sea, ese es el problema. El problema es que no está dispuesto a transar su placer por la armonía y la felicidad. Por eso porque están se aleja. confundidos, creen que el placer es la armonía. Imagíname, pero ese es un tema que vamos a avanzar un segundito y va a ver que todo lo que está diciendo tiene razón. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hay gente que huye. Es más, probablemente son los más aburridos los que están en armonía. ¿Correcto? No pasa nada. Ayer estaba leyendo un diario sobre Friends, ¿sí? Vieron que no sé qué hicieron. Yo veía un tiempo, vi Friends, no las vi todas. ¿Ah? ¿Qué, la película? ¿Qué película? Ay, no va a salir la película, no crean esto, sigan. Ah, sí. No me llené. El punto es que vi un artículo sobre esto y el artículo era muy enfermo, era súper enfermo el artículo. Un artículo típico de entertainment, siempre son enfermos, pero este era especialmente enfermo. ¿Cuál era la enfermedad que tenía? Fíjense lo que decía. Bueno, este estaba sumergido en drogas. Esta tenía problemas con la mamá. Este tenía problemas de pareja y nadie se enteró y hasta que reventó. Y después, el resto, nos costó mucho encontrar cosas malas que contarles. A la gente le gusta la desgracia ajena. Correcto. Es chistoso porque es enfermo. Es tan enfermo. Pobre gente. Un pobre tipo. Está lleno de plata.
pero vivió pegado a las drogas durante 3 años, hecho pelota. Matrimonios rotos, gente con problemas de familia, cosas horribles. Lo aleno. Y vamos a escribir de eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que me muestren que esos problemas también la gente exitosa los tiene, así yo no tengo que cambiar. Porque yo me identifico, si me identifiqué con Friends, que era como top, son todos cool, todos pasaron las cosas horribles en la serie. Bueno, no sé si ustedes vieron alguna parte, pero muy buena serie en lo cómico, pero los valores que transmitía Lo Aleno, así como mamás no Lo Aleno. ¿Y por qué lo seguíamos o lo siguió la gente? La verdad que no lo seguí, vi capítulos a veces, pero no es que... ¿Y por qué la gente lo seguía? Porque se identificaba con un ideal. Y una de las cosas que uno necesita es que si el ideal es fantástico, se vuelve irreal y ficticio, entonces no tengo que perseguirlo más. Es decir, si tengo un ideal y lo convierto en una utopía, algo inalcanzable, que no es real, que no existe, entonces estoy más tranquilo. Puedo seguir donde estoy. Si es alcanzable, entonces me molesta, es aburrido. No quiero eso. Es como aquel que odia a los nerds porque le encantaría ser nerd. ¿Ok? El punto base que estoy haciendo es que una persona busca la armonía interior, está dispuesta a priori a enfrentar el desafío y el conflicto y resolverlo. Una persona que está buscando el placer y la comodidad no está dispuesta a hacer el trabajo. ¿Ok? Ya lo habíamos dicho, pero desde este otro punto volvemos al mismo tema. Entonces, nos asociamos con gente que sea armónica y que pueda enseñarnos cosas de eso. Pero los problemas los vemos no en esa gente necesariamente, a veces sí. La gente que tiene armonía no implica que tiene armonía en toda su vida. Puede tener armonía en 80%, 30%, 70%, 90%. Pero una persona se enfrenta con esa persona y aprende, o sea, nosotros nos enfrentamos con una persona armónica y aprendemos de él, pero los problemas los resolvemos cuando los vemos en otra gente. Y entonces podemos enfrentarlos. Aprendemos de este, pero los enfrentamos con el otro. ¿Ok? ¿Y cómo yo cambio la percepción de la persona que quiere placer a armonía? No puede cambiarla usted, tiene que cambiarla esa persona. ¿Y cómo la ayudo? La única forma es darle un incentivo gigantesco. Porque tiene que ser suficientemente grande como para que compense el placer que no va a tener. O sea, lo que tendría que hacer es ponerme en el lugar de esa persona, Ver que lo mueve o ver la mueve. ver lo que lo motiva a hacer lo que está haciendo y desde ese punto... No lo que lo motiva a hacer lo que está haciendo, sino qué lo motivaría o la motivaría a salir de lo que está haciendo. Y convertirse en una persona más armónica. ¿Me sigue? ¿Hasta aquí es claro? El punto fundamental es que cuando yo estoy buscando este tipo de armonía, estoy buscando la armonía en términos de quién soy. Y quién soy tiene un conflicto interno, que es que en el fondo yo puedo ser armónico y en paz, sin desarrollarme o desarrollándome. Perdón, voy a refrasear eso porque estaba mal. Yo puedo tener paz, estar donde estoy y evitar todos los conflictos, o puedo perseguir mi armonía. Mi armonía tiene que ver también con mi potencial.
Y esta es la parte impresionante que tiene este derech. Mi potencial es algo que no está befoal, no se ha completado, no se ha conquistado. Toda persona, les voy a hacer una pregunta práctica que solía hacer el Rav Noah Weinberg en este punto. Él decía, a ver, levanten la mano la gente que quiere ser mediocre. Por favor, levanten la mano. ¿Quién quiere ser mediocre? Nadie. ¿Qué significa ser mediocre? ¿De dónde viene la palabra mediocre? En medio. O sea, ser normal. ¿Cuántos de ustedes quieren ser normales? Si yo hubiese hecho la pregunta al revés, hubiesen levantado todas la mano. Porque todo el mundo quiere ser normal. Zelonajón. Ser normal es ser mediocre. Cada uno de nosotros puede ser espectacular. Puede ser fantástico. Puede ser una persona admirable. Todos podemos llegar allá. Y todos sabemos que tenemos ese potencial. A mí me gusta hacer esta segunda pregunta. ¿Ustedes sabían acaso que cuando lleguemos a los 120 vamos a tener que enfrentar un juicio? Y en el juicio va a ser así más o menos. Este es uno de los leshonot de Hazal al respecto. Nos van a poner nuestro posible yo. ¿Quién pudimos haber sido? Y nos van a decir, no. ¿Les gusta la idea? ¿A quién les gusta la idea? Por favor, levanten la mano. Claro. ¿Por qué les da miedo? Porque no están haciendo su potencial, si no, no les daría miedo. Todos estamos conscientes de que no estamos utilizando nuestro potencial. Por eso nos da miedo. Si estuviéramos usando todo lo que podemos, nuestro potencial, entonces ¿cuál sería el miedo? Ninguno. ¿Cuál es el miedo, Israel? De ser, me equivoqué aquí y allá. De ser, esas cosas pasan. Pero estoy usando todo mi potencial, todo lo que puedo en mi potencial, entonces ¿por qué voy a tener miedo? El miedo viene, y el decir es muy fuerte, viene de que yo sé que tengo un potencial gigante y no lo estoy usando. Pero estoy en paz. Eso también es para mí, no es para usted. Entonces este es el punto base. Todos estamos posiblemente en paz, pero no necesariamente estamos fuera de conflicto, porque en el fondo tenemos el conflicto de quiénes somos. Todo el conflicto es si yo quiero estar cómodo y por lo tanto soy el guf, soy mi robotito, o soy yo. Y si soy yo, soy mi posible yo, y tengo que entrenar a mi robotito para que lo muestre. Eso es todo el tema. A ver. ¿Cómo sabe? O sea, uno siempre puede dar más de lo que está dando. ¿Siempre? No, no siempre. Hay un momento en el que se acaba el tiempo, se acaba la fuerza, se acaba por el cansancio, se acaba por... Si usted estuviera... Les voy a dar un ejemplo así teórico, hipotético, solo para fijar la idea, ¿sí? Imagínense que ustedes depende, hay una viga grande que va a caer sobre una casa. Una viga, una columna, una madera muy grande, que está por caer arriba de una persona, y la persona no se puede mover, ¿sí? No se puede mover. Y ustedes pueden sostener esa viga. Entonces la están agarrando. ¿Cuánto tiempo serían capaces de sostenerla? Todo el tiempo necesario para que esa persona se salve, en tanto tengan la fuerza para hacerlo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque uno hace lo que puede. Porque uno hace lo que puede. Y lo que no Y puede, sabe, no lo hace. y sabe que hay un determinado momento en el que ya no se puede. Este es el punto. Yo sé que estoy haciendo todo lo que puedo cuando no puedo hacer más. Y cuando no puedo hacer más, entonces puedo recurrir a Shem, recurrir a ayuda, o recurrir a lo que sea, o aceptar, este es mi máximo. No sé, pero puedo preguntar, Sí. hay veces que hay condiciones como externas a uno Claro, que impiden lograr desarrollar el máximo potencial. no existe eso. Sí. A ver.
Por ejemplo, Deme un ejemplo. pongamos el caso de una persona que se desarrolló o puso todo de su parte para ser profesional y poder trabajar en su carrera, ¿ya? Y las condiciones, no sé, de su país o etcétera, no le permitieron poder desarrollarse de acuerdo a su vocación. Ok, un segundo. Luego hacer preguntas al respecto Y no puede del irse porque por distintas situaciones. Esas son exactamente los problemas. Las distintas situaciones van por encima, en valores, van por encima de su carrera. Por eso escogió quedarse. Si su potencial, claro, digamos lo siguiente, hagamos un ejemplo concreto. Ya. Esta es una persona que fue a la universidad en Chile y tenía a toda su familia alrededor y estaba feliz y encontró un trabajo en una empresa estatal y nunca se desarrolló lo suficiente a nivel profesional. ¿Por qué? Porque tendría que haberse salido del trabajo, irse a estudiar un posgrado, por ejemplo, suponiendo que el tema es 100% profesional, un posgrado en algún lugar, o en Europa, o en Estados Unidos, o en algún otro lugar, y tendría que haber hecho una inversión práctica y concreta para poder desarrollar su negocio y generar una independencia y escribir libros, y tendría que haber hecho otro tipo de cosas. Pero bueno, tenía la familia, y tenía los amigos, y tenía el trabajo, y tenía la señora, y tenía los niños, y tenía etcétera, etcétera, y no pudo avanzar. ¿Eso es la situación? Claro. Okay. Porque Cuando escogió que no puede avanzar por la empresa, no puede avanzar por el país, no puede avanzar por los amigos, no puede avanzar por... ¿Por qué le echa la culpa a los amigos? Él quiere tener esos amigos, ¿correcto? No, los amigos... Lo que fuera. Externo. Ok, Pero, el por país. ejemplo, el país Ok, no el le país. permite, porque no El le país. permite poder ¿Qué es lo que hacer no- su carrera, porque para eso, ponte tú, ¿Tendría que qué? ¿Salir? no, ¿Tendría que le qué? piden más especialización de la que él tiene, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pero ¿y si tiene que mantener la familia? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué puede hacer? Puede ser un montón de cosas. Por ejemplo, que la familia ayude. Por ejemplo, bajar los estándares. Por ejemplo, pedir préstamos. Por ejemplo, ir a un lugar donde sea más barato. Por ejemplo, hay soluciones, hay. Si las quiero buscar, hay. El punto es que la persona está cómoda en una determinada situación y le gustaría echarle la culpa al resto de por qué está en esa situación, de forma que él no tenga que cambiar. Porque una vez que yo no tengo el control de algo, no tengo cómo alterarlo. Pero ¿qué pasa si esa persona realmente se ha esforzado por salir adelante y ha estudiado y ha tratado de estar dentro del mercado y no funciona? Entonces, ¿qué puede hacer? No sé, pues. Salir. Esa persona no está Irse a otro desarrollando mercado. su potencial, pero no porque no quiera. Un segundo. Hay veces Depende que- del mercado, ¿correcto? Si en este mercado no funciona, se va a otro mercado, que es un mercado que va más... Pero tiene que invertir de nuevo. ser. Pero hay veces que tampoco... Entonces, la inversión, el no hacer la inversión, es más importante que el desarrollarse, ¿correcto? No es como así. ¿Por qué no es así? No es que sea más importante ¿Ela? o menos importante, sino que no existe el tiempo. Porque los niños tienen que comer. El tiempo siempre existe. ¿Sabe cómo Pero sabe los que, niños que tienen- existe? los hijos Esto tienen me lo- que comer, Sí, los niños tienen que comer. tienen que vestirse, tienen que ir al colegio. Incluso en Chile hay colegios públicos, incluso en Chile hay lugares donde se pueden encontrar becas, incluso en Chile hay montones de opciones. Ya, Si pero- la persona decide mantener su estándar de vida es más importante que su inversión a futuro. Si la persona decide quedarse en un determinado lugar, el quedarse en el lugar es más importante que su inversión de futuro. Cuando la persona está cómoda en una determinada situación, esa comodidad es más importante que su desarrollo a futuro. Por lo tanto, la persona inconscientemente, porque no vamos a decir que esta es una persona floja, porque se esforzó y hace un montón de trabajo y lo que sea, pero su foco de desarrollo es mantenerse en un nicho específico. Tengo un amigo en Chile que estudió conmigo en la universidad ingeniería eléctrica. Tipo muy inteligente, muy buen tipo, y se fue a especializar a Estados Unidos en internet. Tipo muy bueno. Y se especializó porque él quería ganar plata.
Y mientras más especialización, más plata podía ganar. Y se metió a trabajar en una empresa en Chile. Y claramente, por la especialización que tenía, empezó a ganar un montón de plata. Hasta que la empresa encontró una forma de quitarle la plata y lo encerró. Y él reclamaba porque la empresa se lo calzó. Ahora no puede encontrar trabajo en ningún lado. Es un tipo con una experiencia brutal, muy profesionalmente muy capacitado, pero que tiene nichos de trabajo muy específicos. ¿Qué podría hacer? Generar una consultoría, salir a otro país, donde haya más exigencia y más requerimiento para su profesión. Podría salirse simplemente, pero le significa un desafío, porque no va a estar cómodo, porque en el momento en que se salga, pierde montones de derechos sociales y pierde sueldo y pierde un montón de cosas, que es la forma en que está enganchado. Pero si él hace un plan, puede hacer un plan y salir de ahí. Y puede ganar 10 veces lo que está ganando, si ese fuera su plan. Pero su plan es estar cómodo en un lugar donde llegue a fin de mes y le paguen, sin que él tenga que hacer el esfuerzo. Producto de eso es que está donde está. Y es un tipo brillante. Y es buenísimo. Pero está ahí porque es donde quiere estar. Porque no es que él quiere estar ahí enganchado en ese lugar, no. Pero la opción de salirse es más costosa que quedarse. Entonces lo prefiere, no porque le guste, sino porque es menos malo que lo otro. ¿Me sigue la lógica? Sí. Una pregunta, dije que yo en realidad era mi posible yo. O sea, Claro. la Me identifico con Neshama. ajá, pero entonces, si es algo posible, es algo que todavía no es. Correcto. Entonces, en realidad no soy nada porque no estoy alcanzando eso que soy. Es como estar persiguiéndome siempre a mí, pero nunca alcanzar. No necesariamente, porque yo puedo alcanzar mi máximo yo instantáneo y hay un potencial mío que es en largo plazo. La pregunta es muy buena. El punto base es que hay dos potenciales. Lo que yo podría estar haciendo ahora y lo que yo puedo llegar a hacer son dos potenciales. Lo que yo podría estar haciendo ahora tiene que ver con lo que yo me esfuerzo. Me esforcé lo suficiente, entonces estoy haciendo todo lo que podría estar haciendo en este momento, lo que no implica que llegue al final, pero es mi mejor esfuerzo hasta ahora. Eso es lo que se nos pide, no ese de allá. No es el resultado, es el camino. ¿Se entiende? Entonces, en algún momento yo voy a concretar todo eso. Puede ser, Y puede ser que no también. depende. Eso depende de Akadosh Baruj Hu. Gracias. ¿Hasta aquí es claro? ¿Estamos? ¿Cómo ¿Cómo identificamos una causa por la que... ¿Cuál es el nivel, por lo tanto, más importante de paz? La paz con respecto a quién puedo llegar a ser. Y eso tiene que ver con lo que me motiva. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? El Rav siempre hacía esta secuencia, ¿no? ¿Para qué uno trabaja? Para poder comer. El Rav Noah Weinberg, el que generó esta serie de clases, que no estoy dando igual que él, pero los geniales lo sacó de él. Decía, ¿para qué la gente trabaja? Para tener plata para llegar a fin de mes y poder comer. ¿Y para qué come? Para tener vida. ¿Y para qué quiere la vida? Él decía que le preguntaba a la gente y le decía, bueno, ¿y para qué quieres vivir? Bueno, para poder estudiar. ¿Y para qué quieres estudiar? Para poder trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Para vivir. Y luego, no hay salida. ¿Por qué no hay salida? Porque en general actuamos automáticamente y no nos ponemos a pensar dónde queremos ir. ¿Cuál es el lugar al que queremos llegar? ¿Quiénes somos y qué es lo que podríamos ser? Esa pregunta es la que no nos deja tranquilos. No es tan difícil en realidad. Por si acaso. Yo puedo llegar a ser el máximo yo en muchas facetas distintas. Mi máximo yo puede ser a nivel de papá, a nivel de esposo, a nivel de profesor, a nivel de trabajador, de estudiante, a nivel de
parte de Am Israel. Hay montones de facetas que tengo y que tengo que desarrollar cada una por separado. ¿Ok? El punto es, ¿qué hago al respecto? Ahora, hay una faceta que tengo que entender. Nosotros somos parte, al mismo tiempo, soy responsable de mí, soy responsable de mi familia, soy responsable de mi pueblo, soy responsable de la humanidad. En niveles cada vez crecientes. Si no hay nadie que esté resolviendo el problema mío, y nadie puede hacerlo sino yo, ¿sí? Y menani li, mi li, dice la Mishnah, ¿cierto? Si no soy yo, para mí, ¿quién? ¿Sí? Si yo no voy a resolver mis problemas, ¿quién los va a resolver por mí? Nadie. Tengo que partir yo. Mi manili, mani. Si yo solo estoy pensando en mí, ¿qué soy? No soy nada. ¿Por qué no? Porque no resuelvo más que mis propios problemas. Y mis problemas se van a acabar conmigo. Cuando yo me muera, se acabaron los problemas. ¿Y cuál es la trascendencia de eso? Cero. En términos sociales. Pero es que tengo que hacer las cosas por partes, ¿no? Tengo primero que preocuparme de crecer yo y hacer todas las cosas bien, y después mi familia, después mis amigos, después mi sociedad, después mi país, después mi mundo. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a hacer lo que cada uno tiene que hacer? Tenemos que empezar ahora. ¿Por qué? Con todo hay que empezar ahora. Uno tiene que enfrentar varias facetas al mismo tiempo. Solo que no tiene que hacer muchas cosas en cada faceta. Hay que hacer lo más importante de cada faceta cada vez. Pero uno tiene que tener claridad de cuáles son los problemas que tiene que enfrentar. En la responsabilidad personal hay dos partes. La parte de quién puedo ser y quién quisiera ser, y la parte de lo que me corresponde como ajrayut, de responsabilidad con respecto a mi pueblo. Si yo veo que yo podría hacer algo y no lo estoy haciendo, estoy en un conflicto conmigo. También estoy en un conflicto conmigo si veo que mi pueblo se está destruyendo. Porque yo no me puedo alejar de ser quien soy. Y yo soy en parte del pueblo. Tengo que estar ahí. Y si no soy coherente conmigo. Y no ser coherente conmigo implica que estoy en conflicto conmigo. Claro, estoy ocultando, estoy en paz. Pero no soy armónico. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel más alto de paz? De armonía, perdón. Al que uno puede llegar. Hay una más. 120. 120 qué. No, la armonía más alta que puedo tener es estar en armonía con Dios. Por eso cuando mueres. No necesariamente, puedo estar en armonía antes. ¿Ah? Correcto. Pero si yo estoy en armonía con mi completo potencial, estoy en armonía con Hashem. Correcto. Pero el foco es la pregunta. Tiene toda la razón. Si estoy en completa armonía con todas mis facetas, claramente una de las facetas de las que estoy en armonía es mi relación con Dios. Pero ¿cuál es el foco de mi armonía? Mi relación con Dios. Pero Sí. me causa un poco de ruido porque armonía siento como que es que estás completo, que no te hace falta nada. Uh-huh. Entonces si ya estás completo no tienes nada que trabajar. Entonces, si Vuelven yo sobre mí, comple- la si pregunta es yo la llego a misma pregunta armonía que antes. Ahora mismo, Es la misma pregunta que antes, pero al revés. Yo, si llego a estar 100% armónico, ¿sí? Entonces estoy haciendo exactamente lo que tengo que estar o haciendo. sea, yo soy mi armonía. Yo soy mi armonía. Estoy en paz conmigo, estoy en armonía conmigo. Eso no implica que estoy pasivo. Estoy usando todo mi potencial, haciendo todo lo que estoy haciendo, exactamente como tengo que estar haciéndolo. Estoy en armonía. O sea, Eso es la misma pregunta, O sea, pero lo al que revés. ¿Se puedo hacer fija? en el momento, pero igual tengo más por hacer. Obvio. si yo llego a la completa armonía... Y si siempre estoy, un segundo, si siempre estoy en mi máximo potencial de quién puedo ser hoy, entonces estoy en mi máxima armonía permanentemente. ¿Eso implica que estoy pasivo? No, para nada. ¿Se entiende? Sí. Me queda una duda, o sea, si yo llego a la completa armonía, ¿dejo de ser una persona activa? Es la misma pregunta que hizo ella. Sí, pero me confundí. No.
La máxima armonía a la que estoy en el momento en el que estoy es que soy activo exactamente como tengo que ser activo. Obvio. En el momento en que dejo de ser activo, porque creo que ya llegué, en ese mismo momento dejé de ser mi máximo potencial. Así que no llegué. Entonces no existe el máximo potencial. Existe el máximo potencial. Es en cada instante mi máximo potencial. ¿Ok? O sea, no existe una armonía para siempre. No llego a la meta y entonces me puedo relajar. Eso es lo que están preguntando. En el fondo lo que están preguntando es así. ¿Hay algún momento en el que pueda llegar a decir, lo hice, así que ahora puedo descansar? No. ¿No? No, mi pregunta va más... No. Fíjense lo que estoy diciendo. Si yo llego al... Su pregunta va por otro... apunta a lo mismo, pero viene desde otra perspectiva. Pero la pregunta en el fondo es la misma que está haciendo ella. Y ella la está preguntando en esta perspectiva. Si yo puedo avanzar y llegar a mi máximo potencial, entonces llegué. Entonces ahora puedo descansar, porque estoy en armonía. ¿Puedo descansar? No, porque si descanso no estoy usando mi potencial. En el momento en que descanso, a menos que esté descansando para mantener mi potencial, que eso está perfecto. Está escrito que Jacob Avinu no durmió un momento en los 13 años que estuvo estudiando en la yeshiva de Shem Yever. ¿Sí? Eso lo dice el Midrash. El lashon no es ese, pero eso es lo que todo el mundo dice, que dice el Midrash. Lo que dice el Midrash es, no dejó de estudiar en los 13 años que estuvo, en ningún momento dejó de estudiar los 13 años que estuvo en la yeshiva de Shem Yever. El Rambam en Hot Deot, Sheini me parece que es, no, en el Hot Talmud Torah, en el Perek Rishon de Talmud Torah creo que es, el Rambam dice que si una persona está comiendo para poder tener fuerzas para estudiar Torah, se llama que está estudiando Torah cuando come. Y cuando duerme para poder estudiar Torah, está durmiendo, su sueño se llama que está estudiando Torah. ¿Por qué? Porque la cosa es tafel con respecto al ikar, siempre. Siempre es lo fundamental lo que cuenta, no lo que hago para lo fundamental. Siempre lo que hago para que se mantenga lo fundamental, que es el tafel, siempre eso lo llamo como aquello que es lo fundamental. Yo nunca voy a decir, me voy a tomar la taza. No, me tomo el té que está en la taza. No me tomo la taza. Esto no se llama una taza, sino es en relación al té. Yo estoy tomando té, no estoy tomando taza. La taza es un accesorio para el té, no es la taza la que me tomo. Incluso cuando digo que me tomo una taza de té como medida de la cantidad de té. Taza como medida, no porque me estoy tomando la taza. ¿Estamos de acuerdo, no? Cuando alguien entra o sale por ahí, no viene la polera de Juanita entrando por ahí. Viene Juanita con su polera y nadie se refiere a la polera, excepto aquellas que estén obsesionadas con la moda. Pero ese es un tema aparte. Sí. Estoy un poco confundida con ¿Qué es polera? con alcanzar el máximo potencial, Sí, claro. que es, al final de cuentas, estar en armonía con Hashem. Ujú. Realmente es imposible llegar a alcanzarlo. ¿Por qué? Uno puede llegar a una medida de alcanzar el potencial o estar encaminado en desarrollar su potencial, pero llegar a... O sea, ¿A qué? yo ¿A siento qué? que no sé, ¿A qué? ¿A qué no puedo llegar? desarrollar mi máximo potencial es imposible porque a medida que encuentro mi potencial se va expandiendo. ¿Quién definió tu constantemente. potencial? ¿Quién define el potencial de la persona? Hashem. Y si es potencial, por definición es alcanzable, ¿correcto? Porque si no, no sería potencial, no se llama potencial. Pero ¿Correcto? quizás voy encaminado a... Dado que es alcanzable, se llama potencial. Si no es alcanzable, no se llama potencial por definición. Imposible. Dios no comete errores, ¿estamos de acuerdo? Así que si definió un potencial, por definición es alcanzable, ¿correcto? ¿A qué te refieres entonces? ¿Cuál sería como la definición? Hacer lo más que yo puedo hacer con quien soy. Y Porque cambiar para... siempre uno puede ser más. Pero en este momento quizás no. Estoy haciendo lo más que Ya puedo lo hacer. estoy haciendo, como ¿Ah? dijiste, no te quedas ahí.
no te paraliza, sino que se va expandiendo. Correcto. Se va Y expandiendo entonces, porque cada vez puedes ¿pero hice lo más más que y pude más. hasta este punto? Sí, entonces está bien, alcancé mi objetivo. Mi objetivo no es el objetivo únicamente de largo plazo. De hecho, eso es una consecuencia natural de mi objetivo de corto plazo, que es alcanzar mi potencial día a día. Igual ¿Cuál la sería la Neshama llega un diferencia momento en entre que- objetivo y potencial? La Neshama nunca cambia. No, no he dicho eso. Perdón, un segundo. Que justamente esa sería la diferencia entre objetivo y potencial, que el potencial es alcanzar el objetivo como más. El objetivo es para dónde estoy yendo. El potencial es lo que soy capaz de hacer. ¿Y puedo hacer todo lo que soy capaz de hacer? Sí, puedo hacer todo lo que soy capaz de hacer. En un día no. En un día soy capaz de hacer cierta cantidad de cosas. Si hago todo lo que soy capaz de hacer en ese día, hice todo lo que soy capaz de hacer. ¿Correcto? Pero realmente hice Obvio. potencia potencial. Huye.